Una disculpa por los inconvenientes técnicos. Pues es un gusto comenzar con esta mesa temática. Como ya la presentaron, nosotros vamos a hablar de diferentes estudios antropofísicos. Vamos a hablarle de huesos sobre los antiguos habitantes de los lagos de Chalco y Xochimilco. Bueno, brevemente, porque ya lo ilustraron en las presentaciones anteriores, nos situamos en la cuenca, lo que ahora es la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la cuenca del centro, que se ubica dentro del cinturón volcánico transmexicano. Es una cuenca endorreica rodeada por diferentes sierras volcánicas y pues, como ya mencionaron, es un complejo sistema lacustre. Este tiene poblamiento desde hace más de 7.000 años, mucho más, como ya vimos en la presentación de la doctora Margarita. Tiene múltiples poblados, entre ellos está la isla de Jico y San Gregorio Atlapulco, que serán los ejes en los que nos concentraremos el día de hoy. Bueno, los antiguos habitantes de manera general realizaban múltiples actividades como el cultivo, la pesca, la caza menor, la construcción de diferentes estructuras como las terrazas, vías de comunicación y bueno, encontramos diferentes grupos sociales como Suapilco, Tlatilco, Cuicuilco alrededor de la cuenca y pues con una alimentación de elementos de la milpa y elementos lacustres. Específicamente, la isla de Jico ha tenido poblamiento desde el preclásico. Actualmente se encuentra en donde es el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad. Y su poblamiento, como mencioné, ha sido desde el preclásico como un sitio satélite de Tlapacoya, que ya igualmente lo vimos en presentaciones anteriores. Ha tenido diferentes intervenciones arqueológicas, proyectos desde los 50, especialmente Sanders y Parson lo hacen referencia junto con sitios de alrededor, y rescates y salvamentos como el proyecto de salvamento arqueológico Cerro de la Mesa, por inmobiliarias y diferentes tipos de construcciones, en donde este tuvo diferentes frentes de excavación y se lograron recuperar 243 entierros. Mientras tanto, San Gregorio de Tlapulco igualmente ha tenido poblamiento en menor medida, perdón, pero ha tenido poblamiento desde el preclásico y lo que hoy les presentaremos es un caso de la Nueva España, de la época colonial. Igualmente ha tenido diferentes intervenciones arqueológicas y en un rescate por la construcción del distrito de riego se lograron recuperar 389 entierros. Y bueno, las ponencias de la mesa se conforman por inferencia de la afiliación biológica, bioarqueología del cuidado en la vejez, osteobiografías de 2 mujeres y cicatrices pélvicas como evidencia de parto. Esta, por motivos personales de nuestra ponente, estará disponible en las redes del encuentro, así que les invitamos a visitarlas. Mientras tanto, daremos inicio con la primera ponencia por la doctora Abigail Mesa Peñalosa, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en coautoría del doctor Federico Certucci. Hola, buenas tardes. Creo que vamos muy retrasados. Los que me conocen saben que hablo muy rápido, así es que no se preocupen, voy a terminar rápido. Traigo una presentación muy breve que espero sea de su interés. No sé cuántos antropólogos físicos haya por aquí, además de nosotros, y qué tanto saben realmente lo que hacemos, ¿no? O sea, nos encantan los huesos, podemos obtener mucha información, a veces no tan. O sea, no todo lo que quieren los arqueólogos, que casi casi nos piden nombre, dirección y demás, pero de todas maneras podemos decirles cosas muy interesantes. Y bueno, como ya lo mencionó Caro, bueno, la doctora Yoko, la doctora Margarita nos hablaron de lo que sería el contexto de estas zonas lacustres de la Cuenca de México. Y bueno, voy platicando para que avancemos y no. ¿Sí? Que bueno, pues está toda esta polémica, ¿no? Que hace 10.000 años o más la presencia humana. Y efectivamente, por aquí andaba Raúl García Chávez, el responsable del rescate, que ya se nos escapó. Pero si tienen dudas del contexto arqueológico y demás, pues las podríamos compartir con él. Y bueno, efectivamente, de este salvamento arqueológico se recuperaron bastantes esqueletos y hay un periodo de ocupación, al menos de lo que se rescató en estas exploraciones, desde el preclásico hasta el posclásico.
Y pues nosotros partimos de que, sí, esto es lo que les digo, no importa, ahorita, aunque no vean la presentación, pues sí quiero ir avanzando en la introducción. Que bueno, la ubicación estratégica dentro del sistema lacustre, la ubicación de Jico, pues fue aprovechada por los recursos acuáticos y terrestres. Y bueno, esto hizo que pues además de que se convirtió en un espacio de interacción entre diversos grupos culturales, las fuentes históricas del posclásico señalan la presencia de chichimecas, chalcas y otros grupos en la región. Asimismo, se menciona la llegada de poblaciones procedentes de Tula, y bueno, ya en la época del posclásico, pues obviamente de los mexicas. Y bueno, al parecer hubo una coexistencia de grupos identificados como olmecos y calangas también en algún momento. Y bueno, de acuerdo a la información arqueológica, pues nos han dado toda una secuencia de ocupación reconstruida por la cerámica. Pues ahorita ya que lo que evitemos los problemas tecnológicos, continuamos. Estoy echándome mi speech y nadie me escuchó. Bueno. ¿Cómo de hacer clic? No, llevo todo la vida haciendo clic. ¿Cómo le pusieron en la pantalla? Ya. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya. Pues sí, con eso empezamos, ¿sí? Bueno, las narrativas históricas y arqueológicas suelen enfatizar procesos migratorios y movimientos poblacionales en la cuenca de Chalco. No obstante, la presencia de grupos culturalmente distintos no implica necesariamente que sean reemplazados demográficamente o genéticamente. Por ello, pues a mí me ha surgido esa interrogante de si los habitantes de Jico experimentaron cambios sustanciales en su composición biológica a través del tiempo, o si por el contrario, mantuvieron una continuidad poblacional a pesar de todo este flujo migratorio que siempre nos han dicho tanto las fuentes como los arqueólogos en Jico. Y la siguiente, por favor. Aquí, pues, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, de que, bueno, donde se ubica la isla de Jico, dentro de todo este complejo de los lagos, en particular, pues, la Jico, pues, era una isla, digamos que ubicada en el lago de Chalco, y bueno, los restos arqueológicos o los huesos que estudiamos, como bien lo mencionó Caro hace unos momentos, provienen del salvamento arqueológico La Mesa de San Martín Jico 2004-2005, a cargo del arqueólogo Raúl Ernesto García Chávez, investigador adscrito al Estado de México. Y las series óseas que yo estudié provienen precisamente de Jico, pero bueno, las comparé con una población del Tlatilco, que también es del preclásico, y bueno, la población del clásico teotihuacana, analicé muestras de la Ventilla B, del clásico teotihuacano, la Ventilla 93-94, y un sitio que le llamaron Xolalpa por el rescate en Teotihuacán, y bueno, tengo como contexto del epiclásico un conjunto de cráneos de sacrificados en el lago de Saltocan. La siguiente, por favor. Bueno, y ya con ayuda de la guía, pues me hice este modelito en el que nos dicen tradicionalmente, ¿no? Como que dicen, bueno, había un asentamiento, se asentaron en el preclásico, a mí me gusta decirle los quiqueños, que no sabemos ni quiénes eran, y bueno, ahí al parecer hay una población relativamente grande establecida. Después, en el clásico, pues nos dicen las narrativas arqueológicas de que la gente se mueve se va a Teotihuacán, es atraída por esa gran urbe y abandonan Jico, ¿no? Así que, bueno, parece que lo dejan ahí abandonado, porque se han encontrado muy pocas evidencias arqueológicas de cultura material. Y después, cuando la caída de Teotihuacán, pues nos dicen así como que regresan la gente de Jico o llegan otras personas, no se sabe, pues por la cerámica nos dicen los arqueólogos que haya, por favor, que me aclaren, nunca he entendido muy bien qué es lo coyotlateco, pero bueno, por la cerámica, pues dicen, llegaron los coyotlatecos, no sé quiénes eran.
Y luego, pues, en el posclásico, con todas esas migraciones y movimientos de los mexicas, invasiones y demás, pues lo que ya nos están reportando es que hay bastante cerámica ya de influencia mexica. ¿Sí? Entonces, ok, ya tenemos toda esta reconstrucción, digamos, de cultura material, pero ¿qué pasó con las personas? ¿Realmente se fueron, regresaron sus descendientes o llegaron otras personas, ¿no? Y la siguiente, por favor. Entonces, pues lo que yo me di a la idea fue de analizar a estas poblaciones de acuerdo a unos rasgos craneales, o sea, una morfología, a la diferencia que hay en cuanto a cómo se van a manifestar estos rasgos, que no estoy haciendo métrica. ¿Por qué no estoy haciendo métrica? Los antropólogos físicos somos expertos en medir cráneos y comparar morfología, porque muchos de estos cráneos tienen modelado cefálico, que nos va a alterar lo que sería la fisiología natural de estas personas, y aparte están muy destruidos. Entonces, utilicé el análisis de unos rasgos que les llamamos, bueno, tradicionalmente se les llamaba epigenéticos, actualmente nos gusta decirles más no métricos o variables anatómicas craneales. Que estas, les puse un ejemplito ahí, si alcanzan a ver que hay un frontal, el circulito rojo nos está marcando algunos rasgos, que se les suele llamar sulcis frontalis, u otras variaciones en la superficie, en el borde superior de las órbitas, o la sutura metódica, ¿no? Que se tiene que cerrar en los años de vida. Y estos rasgos, imagínense los ustedes que son algo así, como como los lunares, ¿no? Algunos tenemos lunares, otros otras marcas, cosas así que realmente pues son los que nos van a ayudar a inferir si somos tan cercanos o no, genéticamente o biológicamente. Y hay aquí les puse en particular otro marcador que es lo que entendemos como, llamamos exostosis auditiva, que imagínense que es como si el reborde del meato auditivo tuviese un crecimiento óseo, que tradicionalmente los incluíamos en estas variaciones morfológicas que no sabemos exactamente cómo se heredan, no sabemos si hay un solo gen o varios de ellos, pero sí está demostrado que todos ellos tienen una gran fuerza o un gran componente genético. La exostosis auditiva se ha visto que también es muchísimo más frecuente que ocurra en personas que viven en ambientes acuáticos, que practican el buceo y que sobre todo se sumergen o nadan en aguas muy frías, ¿no? Y bueno, finalmente, pues lo que hicimos fue esta comparación de temporalmente, ¿no? Aunque tengo poquitos casos del preclásico, del epiclásico, usamos algunas técnicas matemáticas para hacer se le llama bootstrap, para hacer un remuestreo y poder hacer análisis estadísticos más robustos usando la divergencia media o la MMD, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí les estoy enlistando los 10 rasgos que analicé. Originalmente se habían plantado 33 por Berry a mediados del siglo pasado, pero con el tiempo hemos visto aquellos que sí podemos estar más seguros que tienen una herencia biológica, pero aparte yo tuve que reducir mi muestra porque aparte de rasgos, porque además de que están muy destruidos los cráneos, pues algunos de ellos tienen modelado cefálico intencional que va a afectar la presencia o no de estos rasgos. La siguiente, por favor. Y ya después de hacer, bueno, este dendrograma, lo reconstruimos, haciendo la measure of divergence, la corrección de Feynman-Turkey, y bueno, el booster paramétrico que les decía, que hace una repetición de cada uno de los rasgos 500 veces, y así ya tenemos una matriz numérica más robusta que nos va a permitir hacer estas inferencias estadísticas. Y lo que podemos observar en en este dendrograma, es que, de acuerdo a estas presencias y ausencias de estos rasgos métricos, podemos ver que existe una continuidad biológica entre los habitantes de Jico, ¿sí? Más allá de que cambiaran sus técnicas de elaboración o sus modas de hacer cerámica, parece ser que son la misma familia genéticamente hablando, biológicamente hablando. Y en cambio, pues sí se separan muy bien de lo que serían las poblaciones del clásico, representadas en este caso por la Ventilla 92-94, Xolalpan y la Ventilla B. Y Tlatilco, pese a que también es del preclásico, que pensaríamos que a lo mejor podrían estar cercanos a Jico, pues no. Lo único que van a compartir Tlatilco y Jico en algunos individuos son la presencia de las presas vencidas. Y bueno, nuestra población de Jaltocan, esos certificados en medio del lago, tampoco se asemejan a ellos. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí les hice también un heat map para como que viéramos un poquito esta distribución de las frecuencias de los rasgos y las poblaciones. Y lo que hice, y bueno, otra vez les estoy mostrando en la parte superior, pues este dendrograma, ¿no? Y lo que estamos viendo es precisamente que aquellas poblaciones que habitaban en el lago son las que van a tener la presencia de exostosis auditiva. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues ya nada más comentarles de que realmente, pues aunque Chalco, o sea, bueno, en particular Jico, hubiera sido un sitio de paso que pudo tener una serie de relaciones comerciales, de intercambio de redes y demás, pues va a seguir presentando esta continuidad genética. O sea, estamos viendo que hay una estabilidad biológica pues durante varios decenas, o sea, hasta 2000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, el lago, como que al parecer sí ayudó a que se creara una especie de barrera, o sea, no eran exactamente endogámicos, es decir, no estaban interactuando con otras personas, pero sí había una raigambre muy sólida, muy fuerte. La siguiente, por favor. Y bueno, yo con esto lo único que les quiero decir es que al parecer Jico, la isla de Jico, pues representa un caso excepcional dentro de la cuenca de México porque está combinando dos elementos pues, poco comunes, ¿no? Una larga estabilidad ecológica, bueno, ya que me corrija por allá Margarita, ¿no? Que bueno, que al parecer habría ahí como que, o una resiliencia de la población para adaptarse a los cambios ecológicos y ambientales a esta isla. Y que, bueno, para mí, pues es un ejemplo muy interesante de que esta población, al parecer, aunque hubiera tenido flujos y movimientos migratorios, no se fueron del todo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia y al final le demos una ronda de preguntas si es que existe. Continuamos con Ulises Fuentes Torres, quien es licenciado de Antropología con la especialidad de Antropología Física de la UNAM y estudiante de maestría de Antropología igualmente de la UNAM. Pues buenos días, tardes ya. En esta ocasión les presentaré la ponencia que hicimos junto con Carolina y la doctora Abigail, que es Bioarqueología del cuidado en la vejez en individuos del posclásico en Jico, que es de la misma serie arqueológica que nos acaba de hablar la doctora Abigail. Bueno, pues no sé si han escuchado, pero frecuentemente a cada rato por ahí en las redes sociales y demás artículos o lecturas dicen que la esperanza de vida en el pasado era de 35 años y ya, ¿no? Todos se morían a esa edad, pero pues esto tiene muchos huecos y pues la evidencia ósea nos dice que no siempre, que realmente hubo muchos individuos que llegaron a la vejez y sobrepasaban los 50 años o más. Entonces, en esta serie osteológica de Jico, había algunos individuos de esas edades. Y pues nuestra pregunta de investigación fue, ¿qué podemos decir de un individuo anciano que vivió durante el posclásico en Jico? Y pues la hipótesis es justamente, ¿no? Que todo el proceso que vivió, el ambiente, las condiciones bioculturales impactaron en su esqueleto y dejaron algunas huellas. Por lo que nuestro objetivo general va a ser realizar su autobiografía. Y pues como disclaimer, vamos a ver imágenes de huesos para que si alguien es sensible, mucho cuidado. Siguiente. Como dijo la doctora Abigail y esta Caro, se excavó durante el 2004-2006 el sitio de Jico y uno de los frentes, que es el Frente 4, que también es que es el panteón, actual panteón de Valle de Chalco Solidaridad, se excavó lo que parece ser una unidad habitacional de un grupo de macehuales, artesanos, campesinos y quizás hasta comerciantes que estaban asociados con cerámica del tipo Azteca 1. Se discute un poco si es postclásico temprano o medio, pero bueno, ese no es mi tema. Pero pues ese es el rango temporal, entre los 950 hasta 1350 aproximadamente. Este es un croquis de las unidades habitacionales que se excavaron. Hay algunos cuartos, hay casas, pero también hay basamentos y unos patios. Y bueno, en este sitio se recuperaron aproximadamente 90 entierros del periodo posclásico y el patrón funerario más frecuente es que se depositaban en posición sedente. Al parecer estaban enfardados y casi siempre orientados hacia el norte o hacia el noroeste. Y el ajuar funerario era bastante variable.
También se encontró mucho modelado cefálico tabular erecto, la mayoría tienen este tipo de modificación cultural y hay una alta frecuencia de enfermedades infecciosas como lo es la treponematosis, que es parecida a la sífilis, y algunas patologías orales. Y bueno, se hizo un estudio de caso de este entierro, es el entierro 117 del Jico, y se realizó la osteobiografía, un análisis paleopatológico y un análisis desde la bioarqueología del cuidado. Este es nuestro colaborador de estudio. Y pues es un hombre de aproximadamente de más de 50 años, cuya altura oscilaba más o menos los 167 centímetros. Era un poco alto para la época y pues sobrepasó mucho la esperanza de vida que se tenía para este periodo. Y bueno, el contexto mortuorio en el que se excavó es posiblemente una zona habitacional, posiblemente porque pues se arrasó con la zona con maquinaria pesada, entonces no se registraron los restos de los cimientos, pero se encontraron los entierros. Y pues fue un depósito primario, individual, en un espacio rellenado. Posiblemente fue depositado en un contenedor flexible, o sea, posiblemente un fardo funerario, porque presentaba efectos de constricción y la posición en general orientada hacia el norte. Y un ajuar funerario un poco sencillo, una placa de piedra verde, un fragmento de obsidiana, caracol, una aguja y un hueso de pato. Como modificaciones culturales, pues tenía el modelado cefálico tabular erecto, que es muy común en la población, pero este era bastante asimétrico. No sé si pueden ver como la zona de los parietales, de aquí está como muy chueca. No presenta decorado dental, o sea, limado, pero es porque está, bueno, ahorita lo vamos a ver, no tiene dientes y no te presenta ningún tipo de marca de corte ni tratamiento como sacrificial, nada de eso. Sí. Como mencionó la doctora Abigail, muchos individuos de Jico tienen esta exostosis auditiva, que es un crecimiento de hueso. Aquí en el canal, bueno, no se ve bien, pero bueno, este es el meato auditivo, es la imagen que se ve a la izquierda y pues debería ser un meato así limpio, pero se ve una pequeña bolita, una perlita de hueso que puede estar relacionada con sumergirse en aguas frías o probablemente una exposición constante a los climas fríos, que pues es muy consistente con este entorno lacustre. También presenta una huella ilíaca, que es una excrescencia de hueso en la cabeza del fémur, posiblemente relacionada con actividades. Actualmente, hoy en día se relaciona con montar a caballo, pero pues no creo que montaran a caballo. Entonces, alguna actividad que realizara ese movimiento como de sentadilla. Otros cambios relacionados con la actividad son estos vinculados con el acuclillamiento, que es una carilla extra en la tibia, también una carilla extra en el astrágalo y una muesca en la patela. Todos estos cambios esqueléticos se relacionan con el pasar mucho tiempo acuclillado, porque se flexionan de más los huesos y se empiezan a generar improntas en las articulaciones. También tiene algunos cambios relacionados con cargar cosas muy pesadas, como son varias hernias discales en la columna vertebral, tanto en las vértebras torácicas como en las lumbares. Y pues esto pues se relaciona con cargar cosas pesadas o hacer posturas de riesgo o movimientos bastante bruscos. También se encontró colapso vertebral relacionado con las mismas cosas, pero podría haber sido agravado por padecer osteoporosis. Como patologías bucales, pues tenemos una pérdida dental antemortem de todas las piezas dentales excepto de una, solo le quedaba un segundo premolar superior izquierdo y la zona de la maxila está hipervascularizada y presenta un adelgazamiento del hueso y periodontitis, es decir, una infección provocada por bacterias que migraron desde las encías y los dientes hacia el hueso. Y bueno, en el último diente que le queda tiene algo de desgaste dental y cálculo. Aparte de la periodontitis, la infección parece que llegó hasta los senos nasales, entonces hay un adelgazamiento y formación de hueso nuevo. Esto pues produce muchos síntomas como lo que serían esta pues sensación de moco y mucha molestia e inflamación en todos los senos paranasales. También tiene hiperostosis porótica, que esto se relaciona con el padecer un estrés fisiológico como podría ser una infección respiratoria o algún periodo de desnutrición. Y bueno, también pudimos realizar un análisis radiológico y encontramos signos de osteoporosis, pues producidos por esta pérdida de densidad ósea.
Y bueno, la osteoporosis hoy en día y en el pasado también se relaciona con puede producir fracturas porque pues los huesos son más débiles de lo que deberían. Entonces, algunas caídas pueden producir fracturas con mucha mayor frecuencia. Tal es el caso de unas fracturas que encontramos en las vértebras cervicales, posiblemente por caída o por estar cargando cosas con la cabeza cuando los huesos ya estaban debilitados. También encontramos una fractura en la apófisis transversa de la T8, o sea, en una vértebra de aquí de la espalda, pues seguramente porque se cayó sobre la espalda. También encontramos algunas otras fracturas cuyo origen podría ser entre accidental o violento, no podemos saberlo con seguridad, pero encontramos una fractura oblicua en la tibia izquierda, lo cual es muy interesante porque presenta alineamiento y un callo óseo en proceso de remodelación, lo que quiere decir que alguien, no sé si un médico podamos decir, o alguien experto en huesos, se lo alineó y se lo inmovilizó con tablas y probablemente con algún tipo de resina y cuerda. Y bueno, también hay otra fractura consolidada y alineada, aunque un poquito acabalgada, en el tercio distal de la ulna derecha, las cuales probablemente fueron en periodos diferentes de su vida porque presentan diferentes estadios de remodelación. También presenta una fractura en los nasales. Estas puede ser tanto por un golpe o porque un golpe contra el piso o un golpe contra el puño de alguien. Y también él presenta una exostosis de Tourette, que es un hematoma osificado en una de sus falanges de sus dedos. Esto igual se puede relacionar con que él diera un golpe o le dieran un golpe en la mano o se cayera sobre su mano. Es por un golpe muy fuerte producido sobre la mano, sobre el dorso de la mano. Y bueno, las fracturas como tal pues producen muchas secuelas y una de ellas, la más común, es el daño articular, es decir, la osteoartritis postraumática y pues presenta eburnación y erosiones, o sea, daño articular en costillas, en la rodilla. La que tiene la letra B es el hueso de la rodilla, la patela, y presenta unos surcos de que el hueso ya estaba rozando hueso contra hueso, entonces eso era bastante doloroso. También presenta este tipo de lesiones en las vértebras cervicales, entonces el mover la cabeza también le causaba dolor probablemente. También presenta periostosis ligera, que es formación de hueso nuevo producida muy probablemente por algún periodo infeccioso o incluso por un estrés biomecánico muy intenso de que caminaba mucho y sobreesforzaba sus piernas y sus ligamentos. Y bueno, este es un mapeo, no me dio tiempo de pasarlo en limpio, pero es la cédula que realizamos con todas las lesiones que encontramos y pues ahorita lo vamos a ir desarrollando. Y bueno, ahorita aplicamos entonces lo que es la bioarqueología del cuidado, que es identificar qué síntomas y qué cuidados necesitaba la persona para haber sobrevivido presentando las lesiones que presentaba. Entonces presentaba periodontitis y pérdida dental ante muerte, lo que pues le impedía masticar y pues el cuidado que se necesitaba para que sobreviviera era ofrecerle una dieta blanda a base de papillas o demás. Al padecer esta sinusitis principalmente lo que produce es un dolor intenso en los senos paranasales y se trata muy probablemente con herbolaria, pero tenemos la duda. También presenta una fractura en la ulna, en la tibia y en la columna, y estas producen pérdida temporal del movimiento, ya sea del brazo, de la pierna y de la espalda, o sea, padeció las tres. Y lo que necesitaba fue alineación. Les digo que seguramente hubo algún médico prehispánico que le alineó el hueso y se lo estabilizó para que se quedara quieto un rato. Y pues el soporte directo, que alguien le ayudara a moverse, a gestionar su vida mientras se recuperaba. Y bueno, como un enfoque de curso de vida, podemos ordenar esto que sabemos cronológicamente y plantearlo como una historia de vida, como su vida a partir del hueso. Entonces, en la infancia lo que tenemos es que durante su primera infancia, cuando era muy chiquito un bebé, le modelaron la cabeza, muy probablemente relacionada con una cuestión de identidad o de cosmovisión. Y bueno, también padeció periodos de estrés fisiológico en niños, seguramente padeció algún episodio de malnutrición o de enfermedad, como cualquier niño. Y bueno, ya en la adultez, este individuo seguramente experimentó un trabajo físico pesado, continuo y muchas veces posiblemente incluso de riesgo, al ser pues un igual, alguien que estaba sujeto a un tributo y que tenía que estar cumpliendo. Y bueno, esto se ve en las marcas de acuclillamiento, la exocistis auditiva, las hernias y el colapso vertebral, así como que posiblemente padeció algunas fracturas por violencia.
Y bueno, también volvió a aparecer periodos de infección, como se ve en la periostosis. No podemos saber con exactitud qué trabajos realizaba, pero pues esto de cargar pesado y lesionarse por eso podría estar relacionado con estar cargando, ya sea por transportar a lo largo, con agricultura o incluso quizás con trabajo de cantería, que en Jico tiene algunas canteras y probablemente estuvieron allí trabajando las personas. Y bueno, ya lo que más nos podemos recuperar de su vida es lo que vivió en sus últimos años, es decir, en su senescencia. Y bueno, padeció la periodontitis, les digo, esta pérdida de todos los dientes y aparte la infección, la osteoporosis que produjo fracturas por fragilidad en la columna, quizás en la mano. Y bueno, recibió cuidado y recibió atención médica. Y bueno, también pudo haber padecido escoliosis y cifosis derivados de estas fracturas, así como artritis postraumática, es decir, este dolor articular crónico y una movilidad limitada. Y bueno, al momento de morir, el rito funerario, como lo vimos al principio sobre el sitio, parece que es acorde a la costumbre local, lo cual demuestra que quienes lo enterraron pues, procuraron que su tránsito hacia el otro mundo fuera adecuado y siguiendo la costumbre local. Y bueno, como consideraciones finales, pues pocos individuos alcanzaron estos 50 años y los individuos que los llegaron aquí recibieron cuidados para sobrevivir a estas edades, como el cuidado de las fracturas y el soporte directo durante la recuperación, así como la dieta blanda cuando se quedaban sin dientes. Y bueno, nos quedan muchas dudas de cómo trataban a los ancianos, a las personas de una edad mayor, si eran tratados como personas sabias o como dirigentes de barrio, como consejeros, se proponen en algunos lugares, no podemos estar seguros, pero pues así se ha propuesto. Y bueno, sobre el individuo, quisiera enfatizar el tema de la paradoja osteológica, que significa que el individuo, podemos pensar que por todo lo que tiene, una persona súper maltratada, súper enferma, pero no, pues, en realidad es una persona que sobrevivió mucho y que fue bastante resiliente y pues a pesar de una vida de trabajo, accidentes y golpes, pudo sobrevivir hasta una edad muy avanzada. Bibliografía y pues los agradecimientos. Muchas gracias al individuo. Por último, en esta mesa vamos a presentar osteobiografías de dos mujeres en el Japón de San Gregorio Tlapulco y nuestra ponente es Paula Cortés Castillo. Hola, buenas tardes. Les voy a presentar ese trabajo que realizamos con Carolina y también con el patrocinio de la doctora Leonor Márquez. Y bueno, son dos osteografías de dos mujeres pertenecientes al ciclo de Japón, en Xochimilco, en San Gregorio de Tlapulco específicamente. Y bueno, nosotros no solo estudiamos huesos, ¿no? Sino que estudiamos personas y más allá de eso queremos pues circunscribir estas historias a un contexto más amplio. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, el contexto biosociocultural en el que vivían estas personas. Bueno, pues ya saben, venían de un modo de vida muy singular, era pues esta dependencia del rango de recursos lacustre, junto con la agricultura en Chinampas. Y bueno, el apogeo de este sitio fue en el posclásico tardío, pero la colección pertenece al periodo colonial temprano. Esto lo sabemos por datos de radiocarbono. Entonces, pues se piensa que todos los individuos que estaban enterrados ahí, pues pertenecen ya a esta época colonial temprana. Sabemos un poco de la dieta de estos individuos, porque pues, se han realizado análisis de isótopos y bueno, tenían una dieta realmente con una resistencia de su alimentación prehispánica estaba basada en el maíz, sin introducción de ciertas especies de animales que pudieron haber traído los españoles, pero en general su alimentación se basaba en maíz, en plantas
de origen lacustre. Sabemos también que las mujeres especialmente parece que se alimentaban de proteínas de origen vegetal más que los hombres, o sea que los hombres tenían niveles más altos de consumo de proteína animal. Y pues la organización social y económica del sitio, pues sabemos que estaba habitada por naturales, o sea, gente del común, y pues se organizaban en Pecalpuri, que es una unidad social no territorial de los pueblos náhuatl, y pues se basaban en ser una comunidad autosuficiente. Y bueno, sabemos por estudios, ¿no?, que habían ciertas desigualdades en este sitio entre hombres y mujeres, y también con respecto a otras poblaciones de alto socioeconómico. Hubo un estudio que analizó dos unidades habitacionales, una de justo este sitio de Japón y otra de una unidad urbana, y pues encontraron una diferencia en el acceso a determinados bienes y materias primas. También sabemos que tenían una dieta más restringida en comparación con otras comunidades agrícolas de este periodo postclásico colonial, y también había una alimentación diferente entre los hombres, las mujeres y también los niños. Bueno, con respecto a la serie de San Gregorio, el sitio fue excavado por la Eulalia de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lima, y los esqueletos vienen específicamente del Japón. Como les dije, las dataciones de radiocarbono ubican los esqueletos entre 1565 y 1640. Y los entierros en general siguen un ritual funerario cristiano, o sea que los cuerpos estaban extendidos en posición dorsal, con orientación oeste-este, pero pues también tenemos evidencia de la persistencia de ciertas prácticas prehispánicas, como el modelado cefálico, que lo encontramos en otros sitios también de la cuenca, especialmente la tabular erecta, pero también hay tabular oblicua. Y también encontramos trabajo funerario, especialmente en entierros de infantes y de niños. Y bueno, la colección tiene un total de 369 esqueletos, 256 se catalogaron como primarios y son los que se toman en cuenta para la composición por el sexo. Si bien tenemos una población de muchos niños e infantes, y también nos está también indicando pues, una alta mortalidad infantil. Otros estudios que se han hecho lo corroboran, y también estudios que se hicieron plantean que, bueno, corroboran, ¿no?, que había una mayor mortalidad entre las mujeres. Más adelante les explico. Bueno, tenemos muchos estudios sobre la población que también nos ayudan, ¿no?, a llenar los huecos que nos faltan al analizar solamente una o dos personas, ¿no? Entonces, se han analizado estimación de edad, de sexo, dieta, como les comenté. También hubo un estudio de exospecies auditiva y estudios de paleodemografía, entre otros. Si los quieren consultar, ahí los tienen. Y bueno, hablando un poco sobre los procesos de salud en general de esta población, porque ya se han analizado en el pasado, y pues resulta que en esta población había un nivel generalizado de estrés biológico y sistémico. Se cree que probablemente se debía al trabajo financiero, que requería pues un gran esfuerzo físico de toda la población. Claro, había una división del trabajo, las mujeres y hombres realizaban diferentes actividades, pero en general se considera que era un parámetro extenuante. Como les comenté, también había mayor mortalidad femenina y pues altos niveles de mortalidad en la infancia. También parece que abundaban procesos infecciosos. Algunos no se han catalogado, o sea, no se han determinado qué infecciones padecían, pero hay
pues justamente marcas de los huesos que nos están hablando de procesos infecciosos. Sabemos también de estas personas que vivieron en una época de transición, una época liminal, o sea, se ve que hay continuidad en sus prácticas, seguían con la agricultura en Chinandá, seguían con la organización, ¿no? Como familiar, se cree que el jardón era un solo calquín, pero pues ya están sucediendo otros procesos, ¿no? O sea, con la venida de los españoles. Y bueno, había diferentes condiciones de vida desfavorables, ¿no? El desgaste físico, encontramos en sus huesos, pues, como ya nos mencionó, dice, hiperexpositórica, clima, que son signos de estrés, también pueden ser signos de infecciones, bueno, infecciones respiratorias, encontramos líneas de Harris que indican pues, disrupciones en el crecimiento. Entonces, pues tenemos todas estas marcas también de anemia, de padecimientos de fútbol, entre otras cosas. Y bueno, más específicamente, pues les vamos a hablar de dos entierros. Una es una mujer de más de 60 años. Hay pocas mujeres mayores en la colección, creo que solo son como 3. Ya más o menos algún poco dicen de pues, la esperanza de vida. Aunque claro, esta no es una población ya considerada prehispánica, pero pues sí vemos como ciertas tendencias, ¿no? Y bueno, ¿quién encontramos a esta señora ya? Pues hiperostosis psicológica, que es el video, ¿no? Pues es muy extraño, que nos pueden estar dando estrés. También tenemos inicio de clima, orbitaria en su órbita derecha, una macroporosidad en sus estenoides, macroporosidad en sus dientes auditivos. Bueno, también, no tanto como el de los decir, pero pues ya tenía una pérdida de estar en deporte, entonces también ocurrió pues esta resolución. Y desgaste mental, desgaste de sus articulaciones. Aquí les presentamos unos ejemplos. Entonces, por actividad probablemente tienen secciones musculares desgastadas en el tercer plano, también tenemos esta muestra del articulamiento en su hueso de la rodilla, de la rótula. Tenemos la impresión y la posición del hueso, crestas de su falange, los truquitos. También tenemos ebulmación en su hombro, o sea que también ya sus huesos estaban pues tocando el uno con el otro, pues consecuencia de la pérdida de cartílago, ¿no? También tenemos colapso de su columna, erosión en sus cuerpos vertebrales y la presencia de estos. Y bueno, también probablemente asociado con solar, ¿no? Y también de la osteoporosis sistemática de las mujeres, tenemos una densidad ósea baja, lo vemos por las parénculas en el hueso esponjoso y la raíz para las muestras. Esta la realizamos con inteligencia artificial, pero es como un ejemplo de las actividades que pudiera haber estado realizando esta mujer y pues sus dolencias, ¿no? Las mujeres pues se dedicaban a la siembra, también se dedicaban a hacer tejidos, a la elaboración de alimentos, puede ser también en la molienda del maíz, también, o sea, el articulamiento pues se estuviera marcando en tus huesos. Y bueno, tenemos el caso de una adolescente que murió, ¿no? A esta edad, tenía más o menos 15 años. E igual encontramos clima en su órbita izquierda, hiperostosis, porosidad en el esfenoides, porosidad en el meato auditivo, una reacción periostal en su mandíbula. Esta persona tenía una reacción periostal en muchos huesos de su cuerpo, nos está indicando una infección activa, hipercalemia activa. También tenía hipoplasia de esmalte, indicando periodos de
y estrés, sí, por ejemplo, en fin, de estrés, pues probablemente debido a la nutrición o a otras cosas que estaban pasando por ahí. Sí. Sí, vemos acá que se alcanza a ver que tiene reacción periostal en sus huesos largos, también está en otros huesos, pero pues sí parece que estaba sufriendo una infección. Este individuo en específico, pues tenía una fusión en sus vértebras cervicales, lo cual nos está indicando síndrome de Liddle que es una afección congénita, pues caracterizada por esta fusión anormal de dos o más vértebras, y esto puede llevar a otras alteraciones óseas. De hecho, parece que su columna cervical dispara de colapsando, que eso ya se ve en personas mayores, finalmente, pues sí, por el uso de cierta fuerza, pero sí tenía estos problemas. Sí, y bueno, sí, en general, una reacción periostal generalizada lo podemos ver en sus testículos. Entonces, ahí también hay otros ejemplos. También parece que inicia como una muestra en sus rodillas, pues puede ser igual dado la actividad, pero estaba muy joven. Y pues eso, o sea, en general, tenía esta afección congénita, tenía una infección, y pues sabemos que murió de adolescente, ¿no? Y ya para concluir, bueno, esa es una foto también que hicimos usando la inteligencia artificial y pues más o menos una recreación de lo que pudo haber estado pasando en su vida diaria, ¿no? Y bueno, ya a manera de conclusión, pues sabemos por estudios anteriores que esta población pues se vio afectada por estrés biológico sistémico, pues dado que había diferenciación entre las actividades de los hombres y las mujeres, pues podríamos asumir que había diferencias también en estos procesos de salud que estaban pues sufriendo. Por ejemplo, el desconectar, hubo un estudio de esposos auditivas que solo encontró esta afección en hombres, o sea, que probablemente ellos estaban sumergiendo pues para el trabajo financiero o pues para el mantenimiento de trabajos hidráulicos. Y bueno, pues la mujer mayormente tenía procesos regenerativos propios de su edad, probablemente también potenciados por su actividad ocupacional. Y bueno, también sabemos que hay ciertas afecciones que se ven más en el sexo femenino. Hay reportes de que la hiperestosis puede estar más presente, la caries definitivamente. Pues en el caso del adolescente tenía este proceso infeccioso generalizado, además de su afección congénita, y como yo, pues no sabemos entonces de esta afección, pues las anormalidades que están asociadas pueden ser fatales, y en la época en que vivió, pues no se conocía por lo menos. Y bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos al comité organizador y a ustedes, por supuesto, por escucharnos atentamente. Gracias. Gracias. Bueno, como vieron en el programa, tratamos de organizar las conferencias virtuales por la tarde. Hoy es el único día que vamos a tener una de las presentaciones virtuales en hora matutina, digamos. Para quienes nos quieran acompañar, de todas maneras, el video y las grabaciones se van a quedar en las páginas, las vamos a estar compartiendo. Y bueno, tenemos a nuestro expositor ya en línea y quisiera confirmar si prende su micrófono, a ver qué tanto lo podemos escuchar. Supongo que soy yo. ¿Están hablando de mí? Doctor Luis Alfonso Grave, bienvenido. Sí, ¿sí me escuchan entonces? Buenas tardes.
No, ¿verdad? Lo vemos, pero no lo podemos Se escuchar. supone que sí está conectado el micrófono. Acá. Sí. Ya está, perdón. Era, Ok. era, era error de nosotros. Ok, Voy a perfecto. pasar a mi compañero Armando para que lea te presente ante el público. Estamos muy contentos porque nos pudiste acompañar. Sé que fue complicado porque se te juntó un trabajo de campo, pero es un gusto que estés con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. La ponencia que se va a presentar es Explotación intensiva y ritualidad en la marisma de Escuinapa, Sinaloa, Arqueología y Etnohistoria. Es el doctor Luis Alfonso Grave Tirado, es arqueólogo por la ENA, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigador del INA Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Su interés se centra en los mecanismos ideológicos del grupo en el poder en el México prehispánico, las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas del estado de Sinaloa. Así que, sin más presentación, pues le escuchamos. Bien, muchas gracias. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bien. Bueno, pues las marismas de Escuinapa, una característica distintiva en general del estado de Sinaloa es lo estrecho de su llanura costera, ¿no? Considerando a esta como la franja entre el Océano Pacífico y los 150 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Madre Occidental. Pero es mucho más acentuada esta estrechez en el extremo sureño, donde la zona llana apenas rebasa los 20 kilómetros de ancho, y buena parte de la cual además está cubierta por humedales. La superficie estimada de humedales en el sur de Sinaloa, en particular el municipio de Escuinapa, es actualmente de 38.670 hectáreas, de las cuales únicamente 5.540, esto es el 14%, están inundadas permanentemente. El resto, aunque es susceptible de anegarse, lo hace solo durante la subida de mareas y sobre todo en la temporada de lluvias. Sin embargo, al menos hace 50 años la zona submareal era de casi el triple, pues cubría alrededor de 16.000 hectáreas, y es probable que haya sido más extensa en la época prehispánica. Como sea, incluso las áreas que permanecen inundadas todo el año son muy someras, ya que la comunicación con el mar se da a través de canales angostos y sinuosos que atenúan el efecto de las mareas. Por otro lado, la mayoría de la alimentación de agua dulce se da a la temporada de lluvias y es prácticamente nula durante el estío, lo que provoca una alta salinidad de casi 80 partes por mil. Estas características, sin embargo, han permitido el desarrollo de diversos hábitats, entre los que destaca el manglar, por supuesto, por la gran cantidad de recursos que viven bajo su sombra. Entre ellos, más de 61 especies de peces, más de 10 moluscos de concha y algunos crustáceos, la mayor parte de los cuales son susceptibles de haber sido explotados en la época prehispánica, y de hecho la gran mayoría lo fueron. Asimismo, es también un importante refugio de aves, y de acuerdo con la Conavio, alberga regularmente más de 70.000 aves acuáticas y 104.000 aves playeras de casi 40 especies diferentes. Por su parte, en la zona entre el mar y el sistema lagunar, aun cuando el suelo arenoso no permite la presencia de agua superficial, sí contiene un acuífero subterráneo de casi 267 kilómetros cuadrados, con un volumen de almacenamiento de más de 21 millones de metros cúbicos. El agua dulce está, pues, así a menos de 1 metro de profundidad, por lo que su acceso es relativamente fácil. En la actualidad, la práctica agrícola es posible gracias a la construcción de estanques. En uno de los sitios arqueológicos con ocupación prolongada, se identificaron las huellas de varias zonas que pudieron haber funcionado del mismo modo. En lo que no hay ninguna duda es en la alta productividad y la importancia que han tenido los recursos marimeños en Escuinapa y en general en la zona de marismas nacionales. Y no es solamente la pesca.
también la explotación de la sal de las salinas fue muy importante. Y esto se demuestra con claridad en el desarrollo de sistemas artesanales altamente eficientes, tanto para la explotación pesquera, los llamados tapos o sierras, como es la imagen anterior, las cuales desafortunadamente ya están en proceso de desaparecer, y las salinas, la cual en realidad solo queda una de más de 200 ranchos salineros que había en la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Hemos podido demostrar que ambas técnicas tienen su origen en la época prehispánica. Las marismas de Escuinapa es una de las zonas más investigadas arqueológicamente de Sinaloa. Se han registrado oficialmente 173 sitios arqueológicos prehispánicos. De estos, 41 corresponden a concheros de almeja, 56 son concheros de ostión, en 49 se observaron montículos habitacionales, en ocasiones con concheros asociados. 7 además cuentan con estructuras arquitectónicas construidas con conchas de molusco. Hay 4 salineras que no hay ninguna duda que son prehispánicas. Sin embargo, entre 1967 y 1973, en el proyecto Marismas Nacionales de la Universidad de Búfalo, se encontraron un número indeterminado de concheros de ostión, la mayoría de los cuales ya están arrasados por las granjas acuícolas y por la construcción del aeropuerto de Teacapán. Así, aunque oficialmente hay 173 sitios arqueológicos registrados, es probable que los concheros fueran más de 200, solo en el municipio de Escuinapa. Como sea, se ha podido establecer que la ocupación permanente inicia entre el 250 y el 500 después de Cristo en la zona oriental, es decir, la parte llana entre las marismas y la serranía, la zona más apta para la práctica agrícola. El asentamiento habitacional más grande de esta época es Juana Gómez, el cual cuenta incluso con una pequeña plaza central formada por 4 pequeños montículos, bueno, 5 en realidad. Luego, entre el 500 y el 750 después de Cristo, se habita también la pequeña península de Teacapán, la zona hasta el sur del área del municipio de Escuinapa. Y aunque es probable que también ahí se haya practicado la agricultura, su ocupación obedece más a las actividades pesqueras y de recolección de moluscos, ya que es entonces cuando comienza además la explotación intensa de almejas y se emprende la construcción de El Calón. Aquí quizá cabe una puntualización. Stuart Scott, el descubridor de El Calón en 1968, el descubridor para los arqueólogos, por supuesto, sigue defendiendo que este fue construido hacia el 2600 a.C. Ello con base en datos duros, pues es el resultado de la datación de 3 conchas por la medición de carbono 14. Sin embargo, yo planteo que en el Calón se empleó como material constructivo conchas de un conchero natural. Son las conchas las que tienen esa antigüedad, no la erección del Calón, ¿no? Así pues, dejemos que el Calón se construye en el periodo que va del 500 al 750 después de Cristo, o al menos, de acuerdo con los materiales asociados al mismo, es cuando está en uso también. Así, la intensificación productiva y la construcción de edificios de culto se da a la par, lo que nos indica que ya un grupo estaba por encima de los demás, y este pequeño grupo es el que debió alentar la producción de excedentes. El poder, de acuerdo con Henry Classen, no es más que la capacidad de imponer a otros la propia voluntad, o, como dice Weber, es la posibilidad de que una persona o varias realicen su propia voluntad en una acción en común, aún contra la oposición de otros participantes en la acción. Pero para lograr esto, no siempre se hace uso de la fuerza, pues la mayoría de las veces es suficiente con la amenaza, la manipulación, la influencia y la autoridad. De hecho, al ejercer la fuerza, lo que se muestra es que hay escasez o incluso una carencia de poder. Para que el control sea efectivo a largo plazo es necesario hacer uso de los llamados mecanismos ideológicos, los cuales se materializan arqueológicamente a través de monumentos, objetos simbólicos
e iconografía. Y estos, a su vez, son los indicadores de rituales públicos. La ubicación y orientación del Calón no deja dudas acerca de su función. Era un escenario para la celebración de fiestas periódicas, fiestas colectivas. Por otro lado, la construcción de este enorme cono truncado implicó una enorme inversión de trabajo, pues según calculamos, fueron necesarios casi 300 millones de moluscos de concha, 575.746.791 para ser precisos, lo que requirió de una capacidad organizativa ya bien establecida. Sin embargo, en el periodo del 750 al 900 después de Cristo, la parte occidental de las marismas prácticamente se deshabita, pues solo 4 de los asentamientos permanecen ocupados, en los cuales no se incluye el Calón. En cambio, aunque sí disminuye, la zona oriental permanece con ocupación. Pero al partir del 900 después de Cristo, o quizá esta es un resultado de la falta de definición todavía sobre los materiales diagnósticos, digamos, que nos indican las ocupaciones, porque lamentablemente pues tenemos una carencia de fechamientos absolutos, y los que tenemos, los tenemos en concha, con todos los problemas que esto conlleva, pues, ¿no? En fin, a partir del 900 después de Cristo, la península de Teacapán y en general toda el área de marismas de Escuinapa se vuelve a ocupar, y el aprovechamiento de los recursos del estero se incrementa de manera notable. La evidencia más notable es, por supuesto, la gran cantidad de concheros de ostión, pero también se construyen otros centros ceremoniales, dos igualmente con conchas de molusco, el Macho e Isla del Macho, así como el santuario salinero de Panzacola. Este es la Isla del Macho, este es el Panzacola en la época de secas. Los dos están en la zona muy cercana al Calón. El triángulo es el Calón, los otros dos son la Isla del Macho y Panzacola. Así pues, la ritualidad siguió jugando un papel importante en la explotación del estero. Entre los restos de los sitios destruidos en Teacapán, se recuperaron algunos elementos que nos indican la presencia de grupos de élite. Vasijas con decoración tipo códice, uno con la posible representación de Narama, el dios de los salineros, los que siembran chile y los que hacen pulque, pero también el dios del lugar de los muertos. Así como un lote de 169 cuentas de conchas de espóndilos y 223 cuentas de piedra verde, dos de ellas, al parecer, turquesa. La posesión de vasijas tipo códice era un claro indicador de alto estatus social en el México prehispánico, mientras que es de sobra conocido el hecho de que los sartales de concha y piedra verde eran parte del ajuar de personajes de alto rango, ya sean gobernantes, sacerdotes o guerreros. Asimismo, vale la pena señalar que algunas figurillas recuperadas en la isla Chiquistillo, durante un rescate arqueológico al oriente de la zona marismeña, llevan también collares y tocados, y algunas están sentadas en tronos, otro de los símbolos asociados al poder, las cuales además están ataviados con la parafernalia de los jugadores de pelota, otro ritual asociado a la fertilidad y al inframundo. En suma, la ocupación de las marismas de Escuinapa inició en algún momento entre el 250 y el 500 después de Cristo, y fue intensificándose hacia el 500 después de Cristo y aún más después del 900. A través del patrón de asentamiento se puede observar la importancia de la celebración de fiestas colectivas, posiblemente al inicio y fin de las temporadas de pesca y de extracción de sal, las cuales se corresponden grosso modo con la época de lluvias y de secas respectivamente, como parece indicarlo la ubicación de los centros ceremoniales con relación a la salida del sol en el solsticio de verano en el Cerro del Muerto. En este caso, la imagen que está ahí corresponde al Calón, pero tanto Panzacola como la Isla del Macho están en la misma zona. Y la puesta en el Cerro de las Cabras en el solsticio de invierno. Ambos eventos marcan todavía entre los grupos indígenas del Nayar el inicio y fin de las temporadas húmeda y seca. Esta es una imagen, un pequeño mapa, digamos, del siglo XVII entre los coras, donde están los dioses, los cuales están señalados justo en los inicios de solsticios y equinoccios. Narama,
el dios que les comentaba que posiblemente esté representado en una vasija recuperada en las marismas de Escuinapa, digamos que su época se corresponde entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, que es justo la época a la que corresponde la explotación de la sal. No obstante, ni Juana Gómez, ni ningún otro sitio de las marismas en cualquiera de los distintos periodos parece haber sido la sede de un poder capaz de dirigir el Calón y el resto de los centros ceremoniales de las marismas. Y por otro lado, la región sur de Sinaloa, norte de Nayarit y en general toda la costa noroccidental estuvo dividida a lo largo de su historia prehispánica en pequeñas unidades territoriales con un área de influencia política bastante limitada. Ahora bien, si consideramos que los edificios de concha se ubican casi al centro de la región sur de Sinaloa, norte de Nayarit, una zona cultural y lingüísticamente más o menos homogénea, y a la cual es posible llegar a ellos por agua prácticamente desde cualquier punto, podría tratarse de uno de esos extraños casos de cooperación entre grupos políticamente autónomos, y estos espacios, el Calón, Isla del Macho y Panzacola, fueron construidos y utilizados por todos, es decir, habrían funcionado como una especie de santuarios, un espacio sagrado, reconocimiento y convocatoria colectivos que se convierten a la larga en centros de los etnoterritorios. La existencia de este tipo de santuarios está documentada históricamente. Durante la colonia, la morada del Nayarit, es decir, el dios principal de los grupos coras, Sacaimota, era visitado también, además de los coras, por sanames, huicholes, tepehuanes, vigitecos y totoranes. Era voz común, dice Arias y Saavedra, que todos los más naturales de esta tierra envían a ofrecer a este templo del Nayarit las primicias de todos sus frutos. Y ahí mismo se llevaban a cabo ceremonias, pero también en la población principal de la zona de marismas en el siglo XVII, Olita, la cual estaba al sur de Escuinapa, se efectuaban fiestas propiciatorias de una buena pesca, en particular de camarón, en el equinoccio de otoño. En este sentido, llama la atención que exactamente donde hasta hace medio siglo se celebraba la fiesta más importante del municipio de Escuinapa, la fiesta del Mar de las Cabras, hay evidencias de un espacio ritual prehispánico. La fiesta hasta hace 50 años se celebraba en el Cerro de las Cabras. En la actualidad se celebra un poco más al sur. De hecho, acaba de pasar. Normalmente se celebra en la tercera semana de mayo. De hecho, la fiesta se celebra la tercera semana de mayo, prácticamente al final de la temporada de sal y al inicio de los preparativos para la siembra. Así, a través de las fiestas, esa intensificación de la vida en un breve lapso de tiempo, se ha propiciado la explotación de los recursos en la zona de marismas de Escuinapa desde casi el inicio de la era común hasta nuestros días. Gracias. Sí, justo a tiempo. Hay una pregunta que le quieran compartir al doctor desde la sala. ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Aquí estamos. Usted no puede ver al público, pero aquí está. Se oye el público. Ok, aquí estoy. Muchas gracias por su participación. Y les